Hola, soy Daniel Epose y esto es DEP Comunicación. Para la entrevista de hoy tenemos a Mónica De Ricci, profesora de prácticas de lenguaje y también productora editorial, quien ha trabajado en grandes editoriales anteriormente y que ahora nos acerca a ese universo que significa justamente producir desde el lado editorial para que podamos entender cómo se maneja todo ese mundo, todo ese universo que tiene que ver con la producción y corrección de textos académicos, de textos ficcionales. Ahora te invito, vení conmigo, así conocemos ese mundo y navegamos por él. Bueno, estamos acá con Mónica De Ricci, que es profesora de prácticas de lenguaje, pero fundamentalmente trabajó muchos en las editoriales y nos interesa que nos hable un poco de su experiencia, ¿no? en este trabajo que significa dirigir, sobre todo editoriales de textos, pero que al mismo tiempo trabajó con autores. Y esto es un poco para que nos informemos y nos abra un poco la cabeza y nos ilumine cómo funciona el mercado editorial en Argentina. Pero antes de eso, quiero hablar un poco de tu experiencia, ¿no? ¿Qué significa de pronto recibirse de profesora de lengua y literatura, de prácticas de lenguaje, e incursionar en el mundo editorial? Bueno, primero gracias por la invitación, Daniel. Es un mundo muy fascinante el del editorial. Yo me recibí de profesora y realmente me recibí en el año 88. Empecé a dar clases y realmente los cheques eran muy magros. Entonces un día veo un artículo que pedían promotoras para Editorial Capeluz. Yo en realidad comienzo a trabajar en una editorial, en Editorial Capeluz, en la parte de promoción, porque es básicamente hasta que compran este editorial un grupo de colombianos, el grupo Carvajal, porque antes era netamente argentina. Hasta que compra el grupo Carvajal, yo empiezo a trabajar en Editorial Capeluz. Y de hecho me presento y como tenía título, fui una de las primeras mujeres que trabajó en la parte de promoción en Editorial Capeluz. Eran todos hombres. O sea que de pronto, digamos, empezaste a hacer una presencia femenina, digo, porque en un universo que incluso aún hoy, digamos, el mercado editorial, y nos damos cuenta en cuanto a lo que se publica, las mujeres todavía son un poco relegadas, ¿no? Sos como una pionera. Ahora, ¿qué significó para vos como mujer ser la primera y en tu relación, ¿no?, con esos hombres que manejaban ese mundo, ¿no? No, sí. Fue, bueno, uno tiene siempre que luchar contra esta presencia masculina que se impone en este mundo, que tiene todo que ver con una fuerza muy especial del hombre, de la calle, de las visitas a las escuelas, de promocionar un texto. Había una particularidad hasta ese momento, después no la hubo más, que los que ingresábamos teníamos que ser profesores de algo. Entonces, bueno, eso facilitó un poco un título también que estaba un poco vedado a los hombres. Bueno, que una mujer apareciera con un título y un título que tenga que ver con las letras, que también representa todo un mundo de apertura mental, de vivencias diferentes a la del hombre. También esa promoción de ese libro, que va a culminar siempre en la venta final, la venta en la escuela de ese libro, fue todo un trabajo, Es más, a los comienzos querían que yo renunciara a las horas que tenía. No lo hice. Es decir, yo daba clases y a su vez trabajaba en la editorial. Pero bueno, era muy buen sueldo el que me pagaban y fui creciendo en Editorial Capeluz hasta que llegó la crisis del 2001 y bueno, hubo se llamaba en ese momento una reestructuración del personal, le ponían ese nombre, y bueno, por la mitad de nuestro sueldo, yo llegué a un cargo muy alto en Editorial Capeluz, que fue ser la coordinadora de toda la capital federal. Digamos, ¿cómo crees vos que se significaba y cómo vos lograste resignificar lo femenino, digamos, en ese puesto? Porque si bien era un mercado
dirigido sobre todo a los docentes, Sí. digamos, y a los alumnos, pero los docentes que, la gran mayoría de los docentes en Argentina siempre fueron mujeres, ¿no? Sin embargo, quienes vendían y manejaban el mercado eran hombres. ¿Cómo pudiste resignificar, digamos, lo femenino en ese trabajo? Interesante tu pregunta, ¿no? Porque justamente las editoriales tomaban el personal masculino, porque como en general el ámbito de la docencia eran mujeres, había una suerte de seducción en que sean los hombres quienes vayan a ofrecer ese material, ¿no? Entonces las mujeres teníamos que, bueno, no sé, activar alguna otra seducción que tenga que ver con la mujer. Y entonces ahí sí fue un despliegue y una búsqueda interna muy grande, porque yo primero fui promotora, después fui creciendo dentro de las editoriales. Pero bueno, la empatía y un poco mejor la lucha por los derechos de la mujer, acompañarlas al ser docente, acompañarlas también en su tarea diaria como docente. De hecho, yo había ejercido y me hubiera gustado que, no sé si que viniera un hombre, no quiero discriminar para nada, pero la mujer, bueno, se tiene que aliar con la mujer, ¿no? Y un poco ese fue... y el conocimiento que siempre es una gran herramienta que uno tiene, ¿no? Sobre todo en este ámbito donde uno se maneja con libros y con docentes, ¿no? Hay que tratar de ayudarlas en ese punto. Ahora, en ese trabajo, ¿cómo era la relación con los autores? ¿Había más autores mujeres, más autores varones, digamos? ¿O en realidad esto no tenía que ver con el género, por decirlo de alguna manera, cuando se buscaba autores para el material? Cuando se buscaba, vamos a separar lo que era libros de texto de otro tipo de libros que tenían que ver más bien con los textos ficcionales, es decir, cuentos, novelas, que esto lo viví mucho más fervientemente en Editorial AZ, que fue mi segunda editorial. Tengo el orgullo de decir que en los inicios estuvimos tete a tete con Felipe Piña, que venía a dar nuestras charlas al salón que tiene AZ, en ese momento en la calle Paraguay. Y cuando recién iniciaba, él también era docente de Ramos Mejía, del mismo lugar donde soy yo. Sus hijos estudiaban en una escuela pública. Bueno, y era una relación, la verdad, muy fluida, muy transparente, ¿no? Era venir a matear antes de dar las charlas, convocar a los docentes para que, bueno, estuvieran esas charlas que eran muy enriquecedoras. Por supuesto que el producto final también, aparte de capacitarlos, era que la gente y los docentes en general, o público en general, adquirieran su libro. La relación era muy buena. Ahora, porque, digamos, este programa, por lo general, sirve también para informar y lo que quisiera que también nos cuentes, digamos, porque hay muchos autores, inclusive hay muchos autores de libros de texto, inclusive, que no saben cómo acercarse a una editorial, ¿no? Porque sabemos que muchos van, llegan al mostrador, mandan por mail o por correo electrónico ahora, y la verdad es que muchas editoriales directamente ni los abren, no ven el material. Entonces, ¿cuál sería la estrategia de pronto si alguien nos está viendo y hay un escritor de libros de texto, ficcionales o no ficcionales, y decide llegar a una editorial conocida? ¿Cuál crees vos que sería el mejor camino para poder mostrar el material, o es que ese material sea evaluado? Yo creo, por experiencia, y de hecho también he participado en la parte de edición y de evaluar los trabajos que llegaban de diversos docentes que de pronto quieren editar su libro de texto, es conocer bien la currícula de provincia y la currícula de capital. En ese momento... Cuando hablamos de provincia nos referimos a provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires como capital federal. Hago esta aclaración porque el programa se ve en México, se ve en Brasil, claro, se ve en otros países, y entonces es importante hablar que tendría que ser la currícula específica de ese distrito, ¿no? Claro, la currícula es fundamental porque en realidad el objetivo es poder acompañar al docente, facilitarle la tarea por sobre todas las cosas, pero siempre teniendo en cuenta cuál es la currícula, qué es lo que pide la currícula. Entonces todo aquel que
que quisiera escribir un libro de texto, tendría que primero ver bien la currícula y facilitarle como objetivo final el trabajo al docente. ¿Y vos crees que influye, digamos, el currículum académico de esos docentes? Digamos, de pronto, ¿tiene más posibilidades un docente que ha hecho posgrados, que tiene investigaciones académicas, o aquel que simplemente, digamos, tiene una licenciatura y como autodidacta decide hacer un trabajo? Digamos, ¿hay una diferencia en esto? ¿Tiene más posibilidades uno que el otro, o en realidad cuando acercan el material tienen las mismas posibilidades? Y tiene más posibilidades aquel que tiene más formación, y por supuesto siempre tiene que ser excelente, digamos, lo que presenta. No siempre los que más tienen formación son los que mejores hacen las cosas, pero no se descarta aquel que de pronto por ahí descubre la posibilidad de hacer un material que realmente responda a las necesidades que puede tener un docente, un curso, una materia nueva, materias de creación, como en su momento fue construcción de la ciudadanía, ¿no? Las docentes, yo de hecho fui profesora de construcción de la ciudadanía, con la reforma que se hizo en provincia de Buenos Aires y en algunas provincias del país. Bueno, había mucho desencuentro entre los docentes, lo que teníamos que dar, qué se tenía que dar, cómo se tenía que dar. Bueno, de pronto sí, hay docentes que han tenido una trayectoria reconocida como docente y presentan un material que puede ser útil. El material siempre es leído por todas las editoriales, o sea, se lee el material. Ahora, en ese momento que vos incursionás en el mundo editorial, y el hoy, ¿no? Que han pasado unos años, pero aparte más que ese año han pasado crisis, y Argentina, que era un país, digamos, líder en cuanto a su industria editorial, la mayoría de las editoriales ya no son argentinas, han sido absorbidas por editoriales multinacionales. El acceso a eso es más complicado que antes. Antes había como una cosa más hogareña, más casera, de poder acercarse al editor, que ahora, o eso no ha cambiado. No, acercarse al autor siempre fue, digamos, fácil. Inclusive siempre fueron muy receptivos como para aceptar las críticas. De hecho, he supervisado muchos materiales que proponían los autores y hemos corregido juntos los contenidos de los libros. Ocurre lo siguiente, que ahora estamos en una época tecnológica y el libro como objeto que ocupa lugar en una biblioteca, en una mochila, perdió como prestigio, ¿no? No quieren el libro, ¿no? No quieren invertir en papel, digamos, todo es digital ahora, que es más económico, claro, más redituable. Pero también es cierto que existe todavía una franja muy grande de la población que se resiste al libro electrónico, ¿no? Es una cuestión generacional, yo creo que esto va a ir cambiando, pero todavía existe un culto al mito del libro y esas cosas. Entonces te pregunto porque, claro, es cierto, el libro termina siendo ahora como un objeto sagrado en algún sentido. Es un objeto sagrado. Pero, digamos, su sacralidad fue como cambiando. Ahora, estos medios electrónicos proveen de material. Hoy por hoy siempre se dice los conocimientos o el conocimiento o los contenidos están en las redes, ¿no? Entonces el docente tiene que, más que nada, poder enseñarle al alumno a tener una mirada crítica de esos conocimientos. Pero igual, de todas maneras, los libros de texto, digitales o no, se usan, ¿no? Se usan, entonces, ante esa necesidad, ¿vos crees que ese camino, las pocas editoriales argentinas que fueron quedando, ¿no?, nacionales, perdieron ese camino, esa carrera con respecto a la tecnología con las grandes multinacionales, o las redes han democratizado más eso? No, las que quedaron argentinas, que son muy pocas, entre ellas AZ, en su momento Puerto de Palos, todas las demás fueron absorbidas por las multinacionales que vinieron, compraron y además produjeron otro fenómeno, que fue la expulsión de gente que estaba trabajando en la editorial, porque cuando una editorial compra otra, viene con su gente, y la gente que está en la editorial base, primitiva, digamos, tiene que ahí hacer un tatetí a ver quién queda o quién no, que esto en general se evalúa. Sí, yo cuando veo todos estos procesos de transformación, ¿no?, que los vivimos mucho en los 90s,
en Sí, su claro, momento claro. y que digamos que hace, hace unos años, 2 años, por decirlo, el año pasado, esto con la crisis también se acentuó, pero digamos... A veces se me ocurre que todo este sistema capitalista, ¿no? Yo lo comparo siempre con esa película que se llama Los Juegos del Hambre, ¿no? Claro. O con Gran Hermano, ¿quién Sí, será sí, nominado? sí. ¿Quién no va a Claro. ser nominado? ¿Vos sentiste que fuiste nominada en su momento o fue una decisión tuya de decir, salgo porque me interesa hacer otra cosa? A mí me encantaba, yo llegué a ser jefa de Editorial AZ de todo el país, a capacitar a todos, estar en todos los lugares que puede tener una editorial, que son muchísimos. Es muy impactante cómo empiezan a hacer un libro y cómo se concreta en el libro en sí mismo. Pero también son muy autoexigentes para todo. Y esto me implicaba muchísimo tiempo. Yo tenía un nene chiquito y quería estar con él. Entonces, como nunca pude trabajar a medias, decidí irme. Pero en realidad yo creo que fue una de las mejores épocas de mi vida. Hacer convenciones, capacitar acerca de los libros, tener contactos con autores, me hizo crecer muchísimo como persona. Yo decidí irme, pero por una cuestión personal muy profunda, ¿no? De afecto hacia mi hijo, ¿no? No podía quitarle más tiempo a él. Ahora, está bueno que vos, por ejemplo, de pronto esta entrevista tiene que ver, no solamente porque yo considero que vos sabés mucho, de algo que de un universo que los autores desconocen, ¿no? Que ese es el trabajo de promocionar un libro, Sí. ayudar a que se venda, hacerle prensa al libro, ayudar a su corrección, porque, digamos, muchos escritores, ya sea ficcionales o no ficcionales, desconocen todo ese trabajo que hay detrás, que hace que el libro sea exitoso o no, ¿no? Porque vos podés, una editorial puede publicar un libro, pero lo pone en un anaquel y ahí queda y el libro no se vende. Entonces hay todo un trabajo. Ahora, ese trabajo, en ese trabajo, digamos, ¿te han tocado autores difíciles, algunos más fáciles, algunos que se ayudaban a que el producto se venda y otros no? Porque por lo general los autores, los artistas y los escritores están como encerrados en sí mismos, ¿no? Entonces te pregunto, desde tu experiencia, ¿te ha tocado alguno que recuerdes como una anécdota, decir, bueno, era como una travesía por la locura o una travesía por la cordura? Bueno, yo voy a hablar de Capeluz. Capeluz viene con una parte muy de texto, ¿no? O sea, el que compra Capeluz se llama Tesis Norma. Tesis Norma tenía una parte que era literatura, era ficcional, absolutamente. Y tuve el súper placer de ser amiga de Antonio Santana, el autor de Los ojos del perro siberiano. Que también escribió Nunca seré un superhéroe, ¿no? Nunca seré un superhéroe. Pero Los ojos del perro siberiano fue, bueno, todo un tema, siempre lo leemos en las escuelas, siempre terminamos todos como reflexionando muchísimo. Yo creo que es un libro que es un disparador como para una apertura mental y como para entender, el no juzgar y entender muchas cosas de la vida a los que muchos se cierran, ¿no? A lo mejor. Antonio Santana estaba escribiendo el libro cuando nos íbamos, me acuerdo, en la puerta, y me decía, ¿qué hago con este personaje? Y vos que decís, no sé qué hacer, mirá por qué parte voy. Y entonces, claro, era toda una lucha, y cuando el libro finalmente terminó, esa novela hermosa, y que ayudamos a presentarla, porque íbamos por todo el equipo de promoción, iba por todas las zonas, y bueno, y presentábamos Los ojos del perro siberiano con el autor, que tomábamos café y nos íbamos en auto, ¿no? Cuando salíamos de la editorial. Hoy Antonio Santana, que es el sobrino de Walter Santana, el actor, al cual admiré muchísimo porque es el que hizo Edipo y un montón de cosas, de otras obras muy lindas. La relación con ellos es muy fluida, siempre con los autores es muy fluida. Casualmente también mi profesor de latín, en el profesorado, también escribió para Editorial Capeluz, y bueno, también fue una relación muy fluida, aceptando ellos críticas. O sea, el tema es tratar de hacer de este hecho, que es un libro, algo
algo lindo, ¿no? No son serranos. Qué bueno que planteas que aceptar las críticas, porque muchas veces los escritores se resisten a aceptar esa parte del juego, ¿no? Que es fundamental, porque la crítica en realidad te ayuda a crecer. Sí. Si no hubiera crítica no te das cuenta, digamos, cuando te enamorás de tu obra, te enamorás de tu texto, no ves los defectos, ¿no? Nos pasa inclusive en el amor cotidiano, digamos. Por lo general cuando uno empieza a hablar de defectos es porque el amor se está retirando, digamos. Y obviamente es importante que los autores entiendan que esto es parte del juego, porque a veces ellos desconocen y los egos impiden ver eso. Mónica de Ricci hoy, ¿a qué aspira, digamos, con toda esta experiencia, ¿no? ¿A qué aspira Mónica de Ricci en este momento? Con todo ese bagaje que sabe, que sería muy interesante, digo, ¿no? Incluso lo propongo, que dictara talleres, que informara, porque una de las grandes problemáticas que tienen los autores es que desconocen todas estas partes del juego. Antes te voy a contestar algo que me quedó pendiente de la pregunta anterior, que es esta diferenciación entre los autores de textos escolares, que sí reciben muy bien las críticas, porque uno conoce las escuelas, las necesidades de los docentes. De hecho, los promotores, una parte del trabajo era esa. Una cosa son los autores que escriben textos y otras son los autores de ficción, donde hay mucho, realmente no nos podemos meter. Queda a criterio del escritor y del autor. Y la otra que me has preguntado era... Claro, que sería bueno, ¿dónde se para Mónica de Ricci hoy? Pensando en que podría dictar cursos para informarle a los escritores de esa parte del juego que tiene que ver con la crítica, la promoción, dónde pararse, aceptar esa crítica. ¿Dónde se para Mónica de Ricci hoy? Ay, qué linda pregunta. Bueno, yo me jubilé hace poco. Me gustó mucho el mundo editorial y me gusta muchísimo la docencia. Y yo creo que aquel que es docente siempre, toda la vida. Esto significa dar, no guardarse nada, no quedarse con nada. Y bueno, un poco está en mis proyectos poder hacer algunos talleres literarios que me gustan. Y por qué no también esbozar algo que tenga que ver con el mundo editorial, con el mundo de los textos, con que el alumno... Está esta propuesta que se hace anualmente, que es la compra del Ministerio de Educación, por lo menos se hizo en el gobierno anterior a estos 4 años anteriores a este gobierno. Que ahora pareciera que sí, porque hay alguna recreación del plan de lectura y todo así. De poblar las escuelas de muchísimos libros, porque el chico lo puede manipular, lo puede ver, lo puede tocar, lo puede volver atrás, lo puede volver adelante, lo puede marcar. Y esto ha sido de mucho enriquecimiento, ¿no? Tanto para el docente como para el alumno. Bueno, yo te agradezco profundamente esta entrevista. Yo lo que quería era mostrar, porque por lo general hacemos entrevistas a escritores y nos muestran su material, o artistas en general, pero yo quería mostrar esa otra parte del juego que tiene que ver con la editorial, porque muchos escritores desconocen ese juego y que está bueno acercarlos para entender que para poder entrar en el juego hay que entenderlo y aprender a ser parte. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vos, Dani. Si te gustó, te pido que le des un like y que actives la campana para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos nuevos. Te pido también que compartas y que nos escribas tus comentarios. Visita nuestra página web donde encontrarás un blog con materiales y textos. Participa de nuestros espacios en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Visítanos también en nuestro podcast en Spotify. Todos los links están disponibles aquí en este video. Te esperamos. Muchas gracias por estar y ser parte.